Siguiendo con el desarrollo de esta capacitación, seguimos con el capítulo número 2, en el cual, después de poder haber entendido cuál es la historia que precede a la buena práctica de laboratorio y por lo cual justifica desarrollar las mismas, y después de conocer los términos que utiliza la buena práctica de laboratorio en la versión de la OCDE de 1998, pasaremos a poder entender finalmente cuáles son los principios que se requieren cumplir a cabalidad para poder estar indicando que cumplimos con estas buenas prácticas de laboratorio. Para esto, los requisitos básicamente, o los principios son 10, que son los que se presentan a continuación. El primer principio, como lo llaman la buena práctica de laboratorio, es organización y personal de las instalaciones de prueba, quiere decir de la parte analítica. Segundo principio, programa de aseguramiento de la calidad. Tercer principio, instalaciones. Cuarto principio, aparatos, materiales y reactivos. El quinto principio, sistemas de pruebas. El sexto principio, elementos de pruebas y de referencia. El séptimo principio, procedimientos normalizados de operación, los llamados PNO, o también puede llamarse POE, de procedimientos operativos estandarizados o estándares. El octavo principio es la ejecución del estudio. El noveno principio es el informe de los resultados del estudio, y el décimo y último principio sería almacenamiento y conservación de los archivos y materiales. La temática o la forma de trabajo de este segundo gran capítulo o módulo es justamente poder desarrollar al detalle cada uno de los 10 principios. Cabe recalcar que muchos de los términos que se utilizan básicamente o muy específicamente el tema estadístico y metrológico, se entiende que las personas que están participando en estas capacitaciones tienen una base. Igualmente, todas las referencias o de alguna u otra manera todo soporte que se está desarrollando está siendo referenciado en los slicers indicando de dónde se sacaron tal o cual término, tal o cual definición, para que posteriormente los que están participando de la capacitación puedan adentrarse un poco más. Y bueno, nuevamente animo a lo que indiqué en la en la presentación de esta capacitación, en que cualquier consulta adicional, algo que no les quede claro, pueden escribirme por medio del foro de la aliado virtual o a mi mail directamente. Vamos entonces a desarrollar el primer principio, que es organización y personal de las instalaciones de prueba. Y bueno, básicamente lo que se solicita en este primer principio es que el laboratorio o las instalaciones donde se va a ejecutar los ensayos, las pruebas, vamos a llamar más coloquialmente laboratorio, entendemos qué término es el que utiliza la BPL, indica que debe tener una estructura acorde a los propósitos, una estructura lógica. Eso básicamente es lo que se conoce como un organigrama. La estructura tiene que ser lógica y acorde al alcance al cual vamos a desarrollar estas pruebas o metodologías. ¿Sí? Entonces, el laboratorio, la organización, debe tener un organigrama en el cual se pueda claramente identificar la jerarquía, quiénes son los que tienen mayor responsabilidad y cómo esa responsabilidad va llegando en cascada hacia abajo. También se debe poder identificar en este organigrama la delegación de autoridades por parte de manera jerárquica. Una buena práctica en el tema de delegación de autoridades es que se delegan las responsabilidades, aunque parezca jerárquico, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando un jefe o un supervisor, no importa el puesto, como se llame, un mando medio, por ejemplo, tenga que estar con licencia, tenga que salir a hacer a un viaje representativo o estar de vacaciones por último, quien le suple es justamente uno de sus personal subordinados, no hacia arriba, porque se entiende que mientras más arriba se escala en la jerarquía, tienen mayores responsabilidades y sumar a una responsabilidad mayor de un subordinado, esto puede sobrecargar y obviamente perder el foco de las responsabilidades. Una buena práctica, aunque esto solamente puede ser mencionado a título propio, y yo lo digo por la experiencia que he visto en las organizaciones a las cuales de alguna u otra manera he atendido,
es que se trata de que siempre el tema de las asignaciones, delegaciones o suplantaciones por algún caso puntual, siempre es de cascada, siempre es hacia abajo, siempre que suplantes un subordinado y no el jefe inmediato. ¿Sí? Justamente por lo que le decía, para no cargar mayor responsabilidades, porque conforme nuevamente se va entendiendo que va ascendiendo en la escala jerárquica, las responsabilidades son mayores. Bueno, asignación de responsabilidades y la línea de comunicación directas. En el cuanto a organigrama, el organigrama, el diseño, básicamente, acá no se muestra, pero hay básicamente todo una arquitectura de poder diseñar un organigrama y tiene una razón de ser. ¿Cómo es que yo puedo en un organigrama identificar jerarquías, autoridades, asignación de responsabilidades y línea de comunicación? Bueno, la respuesta básicamente se encuentra en lo que son las líneas. ¿Sí? ¿Por qué las líneas? Porque las líneas van a decir un poco de esta línea de comunicaciones o esta línea de responsabilidades y jerarquías, como más adelante vamos a ver en los slides siguientes. Luego, también la organización debe tener funciones y responsabilidades, atribuciones, deberes y obligaciones del personal. Justamente todo esto lo vamos a encontrar en un documento que puede ser un manual de organización y funciones, como más adelante lo vamos a ver. Y justamente como decimos, un organigrama tiene que ser capaz de hablar por sí solo. Por eso vamos a ver un poco de tipos de organigramas que se pueden encontrar. Básicamente tenemos los organigramas del tipo jerárquicos, que pueden ser dos tipos, básicamente verticales u horizontales. Los verticales quizás son lo más comunes en toda organización general, no solamente en laboratorio, sino general, pero también podemos tener de alguna manera el organigrama diagonal o horizontal. Justamente la diferencia entre uno y otro es cuando uno opta por trabajar con el vertical o horizontal. El vertical es el que se encuentra por acá, que es una caída hacia abajo, y el horizontal, que va a ser el horizonte de izquierda a derecha nuestra, es por la complejidad que hay conforme vamos bajando. Mientras vamos bajando, quizás sea más complejo el tema de los departamentos o digamos que los puestos hacia abajo. Entonces se prefiere de repente hacer un tema más horizontal. Ahora, según lo que dice el tema de recursos humanos 3.0, están trabajando mucho con lo que son organigramas del tipo circular. ¿Cuál es el beneficio que tiene un organigrama del tipo circular? Es justamente de que se rompe esa idea de jerarquía eh, cuadriculada, estricta, lineal, que se encuentra ya sea en el organigrama vertical de arriba hacia abajo o el organigrama horizontal, que es de izquierda a derecha. Se rompe eso porque justamente se encuentran concéntricos cada uno de las responsabilidades y la responsabilidad se ve desde el centro de las circunferencias hacia afuera de manera concéntrica. Entonces cada uno de los por así decirlo, las circunferencias que se están mostrando son justamente las líneas de la misma interacción. Pero no hay que uno valga más que otro, sino cada concentro, cada círculo concéntrico, cada circunferencia concéntrica que se está formando, va a indicar justamente el nivel de jerarquía o poder que va teniendo. Ahora, en este ejemplo de organigrama vertical, también se puede utilizar para sacar la condensación de justamente los departamentos o puestos de trabajo, porque nosotros podemos tener organigramas que son generales, como lo vemos en este apartado que se encuentra acá, es un organigrama general, pero también podemos tener un organigrama específico que justamente va a ser el detalle de cada una de las ramificaciones. Esto es sobre todo utilizado para grandes organigramas de grandes empresas donde el organigrama es muy grande, entonces justamente lo que hacen es mostrar por niveles. El primer nivel, el nivel no sé, directivo, el nivel gerencial, mandos medios y bueno, y las bases. ¿Sí? Entonces justamente así se va ayudando para poder ver cada uno. O cuando tienes multisites, porque justamente de repente se un organigrama para muchas sedes en un país o de repente en una región, se vuelve impensable porque realmente es monstruoso el organigrama. Entonces se prefiere hacer justamente compuestos de dependencia y cada una de esas dependencias se van abriendo en otros organigramas. Básicamente los niveles jerárquicos que se encuentran, digamos que esto es por una gestión administrativa, son tres niveles: el nivel directivo, el nivel de mandos medios y el nivel de las bases. Ahora, ¿depende de cada organización que pueda crear más niveles jerárquicos? Claro que sí.
así como también dependerá de cada organización quienes conforman cada uno de los niveles jerárquicos. Lo que es el nivel jerárquico de primer nivel, la parte hacia arriba, es justamente lo que es la alta dirección, que mal pensado, muchas organizaciones piensan que la alta dirección es la gerencia general. Y bueno, nuevamente esto depende mucho de cómo quiere hacerse el gobierno de la empresa. Pero por lo general, una alta dirección puede tranquilamente no ser el gerente general, sino el ser el gerente general en concordancia con todos los gerentes que puedan estar en la organización. O sea, quiere decir que es la junta de gerencia, que es la alta dirección, y justamente sería este primer nivel jerárquico. Ahora, también es cierto que hay muchos que que no tienen el puesto de gerente, pero sin embargo tienen un poder como gerente. ¿Y por qué no tienen el nombre de gerente? Bueno, la empresa verá cuáles son justamente los instrumentos que utilizan para poder llamar un puesto u otro puesto. Puede ser superintendente, puede ser un jefe que tiene poder como jefe. Es más, un jefe que está en el mismo nivel de un gerente, porque justamente en esa área se prefiere no llamar gerentes. Puede haber mil razones, pero realmente quien define quién es el nivel es justamente el nivel eh, digamos que de organigrama. Por eso es que justamente, regresando al anterior slicer, este diagrama o este organigrama circular es muy bueno porque tú puedes estar acá el gerente, no sé, el gerente de producción, el gerente de calidad, y acá puedes tener el jefe de IT. Y tú dices, pero ¿y el jefe y el gerente son los mismos? Según como están en el mismo nivel concéntrico, sí, no tiene nada que ver de que seas jefe o gerente, sino que estás en el mismo, digamos que en la misma corona circular que tienen el mismo poder o nivel de decisión. En el segundo nivel jerárquico básicamente están los mandos medios, que son jefaturas y supervisiones, pero nuevamente eso depende mucho de la organización. Y al final están el tema de las bases, que pueden ser coordinadores, analistas, auxiliares, asistentes. ¿Sí? Entonces, ellos básicamente ese es el esquema de trabajo. No quiere decir que todas las empresas tienen que tener todos estos niveles. Va a depender mucho de cómo quiere ser el gobierno de la empresa. ¿Sí? Pero básicamente quiero mostrar los niveles jerárquicos que se encuentran por lo general en lo que es la gestión administrativa de una empresa cualquiera. Ahora, en la elaboración de organigramas hay que entender lo que básicamente les decía, cómo entendemos el lenguaje de un organigrama. Y en principio lo que hay que entender es que existen varios tipos de trazos. Más adelante vamos a ver una matriz que redondea de alguna u otra manera todos los tipos de símbolos que se pueden utilizar en un organigrama. Nuevamente, esto es algo que se llama gestión administrativa o gestión de organización. Y bueno, las líneas estas continuas, o bueno, las líneas que están continuadas, como las que están acá, son las líneas que significa autoridad o jerarquía lineal. Entonces, esta de acá implica, o lo que muestra, es la relación jefe-subordinado. ¿Sí? Entonces vemos que el director general tiene los siguientes jefes. Es la subdirección general, que se encuentra acá, 1, subdirección general 2, subdirección general 3. Y este a su vez, la subdirección general 1 tiene estas direcciones. A estas direcciones justamente. Dirección 1, dirección 2. Y esta subdirección general 2 tiene esta dirección A, B y C, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que ellos dos dependen directamente de este de acá y él depende directamente de este de acá. No hay forma de pensar de que él depende de otra, depende de esta subdirección, no de otra, justamente por esta línea de jerarquía, esa línea continua, negra, directa, es una línea de jerarquía, justamente muestra la relación jefe-subordinado. Ahora, hay otras líneas que son las líneas punteadas, y hay que tener mucho cuidado con las líneas punteadas, porque las líneas punteadas pueden significar dos cosas. El tema de jerarquía funcional y el tema también de cooperación o coordinación o colaboración. Básicamente acá es bueno entender de que hay dos tipos de jerarquías que no toda organización la utilizan, pero sobre todo cuando son corporaciones muy grandes, suelen utilizarse algo que se llama la jefatura jerárquica y la jefatura funcional. La jerárquica, que finalmente el jefe, es aquel que decide el destino del subordinado, en el buen sentido obviamente, justamente se ve por esta línea jerárquica, la línea recta, pero sin embargo hay jefes que no son el jefe directo o el jefe jerárquico, pero son jefes en funciones específicas, y eso se le llama justamente el tema de el jefe funcional. Entonces es la autoridad funcional
existe con una línea discontinua, una línea punteada. Entonces, ¿qué quiere decir acá? El órgano de gobierno es, digamos, que la cabeza máxima de esta organización, y a su vez él se compone por tres subordinados, que es Dirección General 1, 2 y 3. Ahora, este Director General 1 tiene a su vez a su equipo compuesto directamente por dos subordinados, que es la Dirección de Área 1, Dirección de Área 2. Y además es jefe funcional de la Dirección de Área A, que pertenece a la Dirección General 2. Así es como se ve esto. Esto quiere decir de que este Dirección de Área A, por así decirlo, por ponerle nombres, tiene dos jefes. Tiene un jefe jerárquico, de cual depende finalmente cualquier gestión, que es la Dirección General 2, pero además tiene un jefe funcional que se encuentra en la Dirección General 1. Es así como se lee. Ahora, veamos esto de acá. No quiere decir simplemente que ocurren en diferentes niveles. Puede ser que se encuentren en el mismo nivel, pero uno es jefe de otro, como en el caso de acá. Tenemos la Dirección General 3, cuyos subordinados son la Dirección de Área X y Dirección de Área Y. Pero este jefe, Dirección General, tiene a este jefe, a su jefe, que es justamente el órgano de gobierno, que es el jefe máximo de todos. Sin embargo, tiene a su par como jefe funcional, pero es su par, sí, pero para algunas funciones, este director general 2 es jefe del director general 3. Es así como se lee este organigrama. Ahora, tenemos también a otra persona que es el desconcentrador o descentralizador. A este descentralizador, que se encuentra justamente fuera del alcance, como tenía punteadas, fuera del alcance de la organización, puede ser porque es un externo, porque no se encuentra dentro del organigrama, o sea, no se encuentra físicamente en la empresa. Si tiene una línea directa con el órgano de gobierno como se ve acá, quiere decir que es del mismo nivel que cualquiera de estos tres directores. ¿Sí? Sin embargo, no se encuentra dentro físicamente dentro de la organización, por eso estamos con una línea discontinua fuertemente marcada. Y por más que es el mismo nivel que estos directores, es subordinado, funcionalmente hablando, de este director general 3. El director general 3 es jefe funcional del desconcentrador y además también es par, según este organigrama, por cómo se lee esto. Y estas mismas líneas, de que tener mucho cuidado, también llaman para lo que es la relación de coordinación o colaboración. ¿Cómo es que yo reconozco esto? Nuevamente tengo un órgano de gobierno que tiene dos subordinados directamente, que es el director general 1 y el director general 2. A su vez, tenemos acá el director general 1 tiene a un dirección de área y a otro dirección de área. Y tenemos también externamente a un órgano desconcentrador. Este de acá, por estas líneas como se ven rectamente, es el mismo nivel que se encuentra el director general 1 y 2. Sin embargo, el órgano desconcentrador trabaja en coordinación con la dirección de área, que podemos decirle B, que es subordinado de la dirección general 1. ¿Por qué? Porque aquí se ve justamente la línea punteada de coordinación. Y la dirección general 1 y 2, pese a que son pares, trabajan en coordinación algunas actividades. Ahora, la pregunta del millón sería, tenemos líneas punteadas para lo que son las líneas de coordinación y para las líneas funcionales. ¿Cómo sabemos cuando uno es funcional y cuando uno es coordinación? ¿Será que hay que poner en las líneas el nombre coordinación o colaboración y acá jerárquico? Perdón, funcional. Y la respuesta es no. El lenguaje es el siguiente. Como imaginemos nuevamente, regresemos a la primera forma de poder presentar el organigrama. Estas son las líneas jerárquicas. Esto queda clarísimo que los jefes, con todas sus letras, entre subordinado y jefe. Démonos cuenta que siempre la cascada es entrada-salida. La línea, para que se pueda leer, el director general es jefe del subdirector general porque hacia abajo, que es una salida, ingresa, tiene la entrada hacia este puesto de subdirección general. ¿Qué quiere decir? Sale de la dirección general y entra a subdirección general. Por tanto, él es el jefe y él es el subordinado. Vamos a ver acá. Nuevamente, salida, entrada. Salida, entrada. Salida, entrada. Esto quiere decir
de que el director general 1 es jefe, porque está saliendo de la línea, y está entrando a la dirección de área A. Entonces, esto justamente indica de que él es jefe y él es subordinado funcionalmente hablando. Lo mismo acá. Pese a que son pares, como aquí sale y acá entra, quiere decir de que el director general 2 es jefe funcional del director general 3. Y aquí como está saliendo y acá entrando, quiere decir que el director general 3 es jefe funcional del desconcentrador, pese a que están en el mismo nivel jerárquico de este organigrama. Y veamos cómo sucede con la línea de colaboración. Sale de la dirección general 1 y sale de la dirección general 2. O sea, no, ninguno entra. Como ninguno entra, luego está saliendo, quiere decir que es una misma línea de un mismo nivel, quiere decir que no hay jefe, son colaboradores en pares de igual manera. Lo mismo acá. No es que esté saliendo de acá y entrando acá. Si esta línea hubiera entrado acá, diríamos que esto es jefe y esto es subordinado. Sin embargo, acá estamos viendo que sale y sale. O sea, quiere decir que los dos tienen el mismo nivel funcionalmente hablando. Por tanto, es colaborativo. No es jerárquico ni funcional. ¿Sí? Y como le decía, aquí justamente hay una tabla que redondea cómo es que se utilizan los símbolos para poder ver el tema de organigramas. Un cuadrado continuo son unidades de pertenencia de trabajo propias, mientras que si tenemos cuadros como los que se encuentran acá en líneas discontinuas, quiere decir que las tareas son esporádicas. O sea, puede ser comités ad hoc, que solamente forman para una tarea específica, por ejemplo, el comité de seguridad, que si bien es cierto, velan siempre por la continuidad de los principios de seguridad, sin embargo se reúnen según su periodicidad, o por ejemplo los auditores. Los auditores, ¿cómo es que ellos forman un organigrama? Un auditor. Un auditor ¿debería ser organigrama? Formalmente sí debería, pero si tú dices, pero es que yo no tengo auditores, hay empresas, las grandes empresas que tienen auditores como tal, son contratados como tal y que el 100% de su actividad se dedican a hacer auditorías durante los 365 días del año. Pero hay otras organizaciones, que sobre todo son de laboratorios, que no tienen auditores como puesto, bueno, digamos que sí como en el MOF, en el Manual de Organización y Funciones, pero no lo tienen, digamos que como una persona exclusiva para esta actividad, sino que se forma en el momento de auditoría y después de auditoría regresan a hacer sus actividades específicas. Entonces, ahí es donde se utiliza este rectángulo eh, discontinuo, porque quiere decir que se forma para una actividad y después desaparece. Lo mismo con los evaluadores estadísticos. Si es que no se tiene uno perenne, si no se tiene, digamos, el coordinador del laboratorio es también evaluador estadístico para cuando se implementa un método de ensayo. Entonces, como es una actividad puntual que aparece y desaparece, es que se usa este cuadrado rectángulo discontinuo. La recta, como le decía, es una jerarquía directa y las punteadas existen en dos circunstancias. O puede existir para el tema de funcionales o para el tema, veámoslo acá en esta matriz, con un poco menos de grosor, justamente para el tema de colaboración o coordinación. Y una línea y puntos, como acá lo dicen que no lo he visto mucho utilizándose, es una división visual justamente que existe para el tema de poder garantizar que una persona se encuentre o no se encuentra físicamente dentro de la empresa, organización. Se encuentra, pero básicamente el lenguaje es no lo tenemos acá físicamente. Puede ser que venga como se le llama, por ejemplo, si nosotros queremos terciarizar el servicio de IT, del tema de tecnología de información, nosotros decimos, no, yo no tengo una persona de mi staff acá, sino que está tercerizado, pero esta persona viene cuando se necesita, no. ¿Es parte del organigrama? Sí, es parte vital del organigrama. Sin una persona de IT no puede continuar mis sistemas computarizados. Lo pongo en el organigrama, pero lo pongo a través de estas líneas de punto de rayo y punto, justamente para que pueda definirse de que no se encuentra físicamente, pero está dentro del organigrama y cumple una función clave, como todos los puestos que tiene el organigrama. Y para terminar, justamente estructuras mixtas que hay que tener bastante cuidado. Primero, de que recuerden de que las líneas tienen que ser rectas, no pueden ser de formas diagonales, no se usan flechas, porque se entiende de que el lenguaje de los organigramas es, si estamos usando verticales, de arriba hacia abajo, y si estamos usando horizontales, de izquierda a derecha nuestra. ¿Sí? Entonces, no se hacen cosas como rectas oblicuas o se hacen flechas, no se usa eso.
Tampoco se hacen, vean en el segundo nivel, y estamos en esta parte de acá. En el primero decimos que no se usan flechas y tampoco se hacen rectas oblicuas, sino se hacen rectas y sin flechas. Lo segundo es que no debemos buscar justamente que todas las líneas sean al mismo nivel para justamente mostrar la jerarquía o no, porque al final, como es una línea directa, básicamente se entiende que todo depende de la misma manera con esta cabeza. Entonces, no se usan líneas de esta manera porque justamente pierden si tienen la estética o no se usa tanto el tema de los organigramas. No se busca como si fuese un diagrama de árbol, se busca esa estructura. Ahora, no hay que forzar a diseños bastante raros en este sentido, porque buscamos aquí como si fuese un broche de bloque y la pregunta sería en una auditoría de organigrama, que eso existe en parte de las auditorías de sistema de gestión, es ¿por qué es que tú tienes una línea acá y otra línea no, si es que son del mismo nivel jerárquico y encima dependen de la misma cabeza? Al menos que tengas alguna razón específica para poder decir de ellos dos esta línea. Yo no diría, no, lo que pasa es que los dos trabajan juntos para un mismo objetivo. Entonces, si es colaborativo, trabaja con la línea colaborativa. ¿Para qué tienes este esquema, este dendrograma de esta forma? Entonces, básicamente, esta es la forma correcta de poder definir si son el mismo nivel jerárquico y la misma dependencia. Y bueno, y justamente tener mucho cuidado con el tema del grosor de las líneas. Las líneas son ya estandarizadas y se sabe que, por ejemplo, podemos usar líneas discontinuas más gruesas o menos gruesas dependiendo si es jerárquico o coordinación. Pero las líneas de jerárquicas deben ser de un mismo grosor. No puede ser que conforme vaya bajando el nivel jerárquico, las líneas vayan engordando, no. ¿Sí? Entonces son tips que hay que recordar. Ahora, eh, nuevamente, las organizaciones tienen toda la potestad para poder formar el organigrama que quieran. Esta es una buena práctica para poder desarrollar organigramas. Viendo un poco el tema de las funciones que tienen cada una de las piezas claves, vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el director de laboratorio. El director de laboratorio, que es el director justamente de las pruebas analíticas, tiene la máxima responsabilidad justamente del tema analítico y tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: planificar, programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de laboratorio totales a fin de asegurar una adecuada administración de los recursos y materiales. Asegurar que las instalaciones del área cumplen con las BPL en su totalidad. Él es la máxima autoridad y la responsabilidad máxima recae sobre él, sobre la implementación y la continuidad de las buenas prácticas de laboratorio. Le dirán, pero hay una persona que está en la parte de garantía de la calidad. Sí, pero esta persona finalmente, el director del laboratorio o de los ensayos, justamente es quien vela finalmente por todo esto. Ojo que estoy poniendo el director del laboratorio, puede ser el gerente de laboratorio, el gerente general, quien ustedes puedan definirlo, pero es una persona que tiene que estar identificada y con claramente el poder, autoridad, responsabilidad para poder empujar todas estas responsabilidades. Asegurar la calidad del personal y tener un récord de calificaciones. ¿Qué quiere decir? Tener un récord de calificaciones lleva mucho. No solamente es un tema de califico o cualifico al personal en este momento, sino cómo lo mantengo o lo sigo en el tiempo, lo que se llama justamente el monitoreo. En el tiempo, cómo aseguro que después de 2 meses de haber habilitado y autorizado a un personal a poder hacer tal o cual ensayo, en el tiempo mantiene el mismo rigor y exigencia de grado de calidad. Entonces, el tener un récord de calificaciones es justamente el mantenimiento y no bajar la guardia frente al personal técnico, el entrenamiento, experiencia y descripción de trabajo de cada personal, entrenándolo, el tema de entrenamiento, que es un entrenamiento, que es una capacitación, capacitándolo si así lo puede hacer, y actualizarlo en las funciones que realiza. Mantener relaciones de coordinación y colaboración con las otras entidades o empresas y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas al mismo rubro. Sí, es justamente el que va a hacer las armonizaciones entre diferentes laboratorios, por ejemplo. Ahora, después de él, tenemos al responsable principal de las pruebas, que puede ser el jefe de laboratorio, el supervisor o como ustedes puedan llamarlo según su organigrama. Él tiene las siguientes responsabilidades: conducir todo el trabajo del área y reportarlo. Asegurar que el trabajo del área se utilizan apropiadamente las técnicas, métodos analíticos y los procedimientos normalizados.
así como de protocolos previamente aprobados y verificados de forma de asegurar la calidad, la integridad y la confiabilidad de los resultados. Establecer los procedimientos adecuados para asegurar el control de la calidad de las operaciones y esta de datos y resultados de los análisis se realizan de conformidad con las buenas prácticas de laboratorio y establecer las medidas correctivas que correspondan. Asegurar que el registro se puede verificar la identidad del personal que interviene en cada caso, velar porque se cumplan las condiciones mínimas de seguridad para el trabajo del laboratorio y detectar las necesidades de capacitación en los puestos de cada personal. Como les decía, en el tema de definiciones, términos y definiciones, no es necesario que exista un responsable principal de las pruebas, puede ser que el mismo director de las pruebas se absorba esto, cosa que es bastante extraño porque, como le decía, en el organigrama se entiende que él tiene sus propias responsabilidades. Sin embargo, puede ser que la organización, la estructura sea bastante pequeña y en el cual no pueda haber más mandos medios que simplemente la parte de la cabeza total, que es el director del laboratorio o de los ensayos de las pruebas y el personal técnico. Así que esta figura, dependiendo de la capacidad del laboratorio, es que puede existir o no. En todo caso, si no existe, todo esto es absorbido directamente por el director de las pruebas o los ensayos. Responsabilidades del personal técnico y auxiliar del laboratorio, que son finalmente los que ejecutan, y como siempre digo yo, son digamos que los artistas de toda esta obra maestra. Tienen las responsabilidades de realizar las tareas específicas de acuerdo a procedimientos normalizados de operación, técnicas, métodos analíticos y protocolos de análisis previamente verificados y aprobados. Si queremos, validados. ¿Sí? Entonces, ellos tienen la responsabilidad de poder ejecutar tal cual se ha implementado desde el sistema de gestión. También tiene otra responsabilidad, cumplir con las normas de reglamento interno del laboratorio, incluyendo las de seguridad, mantenimiento de equipos y limpieza de utensilios locales. Todo limpio, porque justamente esos pueden tener vectores que no se quieren para justamente el tema del ensayo analítico. Y también tiene otra responsabilidad de mantenerse actualizado en los conocimientos y preparación necesarios para él hasta que los riesgos de ellos sean establecidos. Justamente el tema recae por la necesidad también del personal técnico. El personal técnico tiene que ser capaz de poder reconocer sus limitaciones, si es que su jefe directo no ha sido capaz de identificarlos, tocar la puerta y decir, necesito herramientas, necesito que me ayuden en esto porque lo estoy entendiendo, porque el equipo se actualizó, la norma se actualizó, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona tiene que avisar a su jefe directo esta falta de recursos, de herramientas, y entonces él podrá canalizar directamente con su director técnico o, si él es el director técnico, justamente poder ver cómo pueden saldar estas brechas detectadas. Igualmente, debería el jefe jerárquico poder tener la capacidad de identificar estos gaps, estas brechas identificadas, pero igualmente eso no lleva a que si el jefe no se da cuenta, no sea el personal técnico que tenga esa proactividad de poder tocar la puerta y decir, me falta esto. ¿Sí? Bueno, un poco de entendimiento sobre la fuente principal de contaminación en el laboratorio, pues podemos discutir mucho tiempo el tema de que puede ser las condiciones ambientales o de repente un reactivo mal utilizado o que ya venga contaminado propiamente, pero básicamente muchos estudios han demostrado que gran parte, por no decir todas, porque en realidad sería mentir, es que la fuente de contaminación es el humano propiamente, el analista, el manipulador. Y esta fuente es reconocida por la higiene propiamente que va teniendo. Esta higiene, llamémosle higiene técnica, la higiene de que pueda hacer un vector de un área a otra área, o justamente la falta de uso de EPPs, que de eso vamos a ver en el módulo 4, con más detalle, pueda conllevar a contaminaciones cruzadas, por ejemplo. Entonces, la higiene personal tiene por objetivo definir las normas básicas de higiene personal que participa principalmente en la realización de los procesos analíticos,
almacenamiento y manipulación de reactivos, desechos comunes o industriales. Tiene como responsabilidad en su aplicación de las normas de higiene recae sobre todo personal profesional, técnico y auxiliar. Ojo, todo personal que está inmiscuido en la cadena técnica tiene la responsabilidad de aplicar las normas de higiene, ¿sí? Que proceda a realizar cualquier operación relacionada a los procesos analíticos, almacenamiento, mantenimiento y manejo de desechos. Entonces, eso es básicamente el tema de higiene personal, básicamente el tema que trata de mitigar la fuente principal de contaminación en los ensayos analíticos. El comportamiento en el laboratorio, nosotros sabemos que el comportamiento tiene que ser distinto a cualquier actividad porque se entiende que toda actividad de laboratorio es una actividad de alto riesgo por la manipulación de equipos, por la manipulación de reactivos, etcétera. Tiene que haber un comportamiento que sin duda proteja, ayuda a proteger al analista y a sus compañeros, ¿sí? En el laboratorio, no manipular un producto químico sin conocer sus características físico-químicas y toxicológicas. ¿Qué quiere decir? Antes de usar un reactivo, conoce su ficha MSDS, que en el módulo 4 vamos a poder ver a detalle qué es esto. Al igual que también las frases de recomendación y de seguridad. ¿Sí? El tema de RS, de los productos incluidos en las etiquetas del envase, que también lo vamos a ver en el capítulo 4. Exigir al fabricante la ficha de seguridad de los productos adquiridos, sino cómo es que yo saldo el punto número 1, que hay que conocer las características físico-químicas y toxicológicas. Y punto número 4, conocer y aplicar las normas de bioseguridad del laboratorio. ¿Sí? Entonces, se llama a que el laboratorio tiene que contar con normas de bioseguridad que puedan asegurar que las operaciones están exentas de riesgos intolerables sobre el tema de seguridad y salud de los colaboradores. Lo que vamos a ver ahora, todos estos temas que están acá, lo vamos a volver a refrescar en el capítulo 4, que es seguridad de laboratorio. Veamos el diamante del NFPA, las etiquetas, SGA, todas estas vamos a poderlo ver en su momento, igual que las fichas MSDS. Ahora lo que tenemos que entender un poco que el core de todo esto es el actor principal de esta obra de arte, que es el analista. En general, eh, obviamente que cada uno dentro de sus actividades ejerce, obviamente pone su cuota de colaboración para que todo el sistema técnico pueda concluir y llegar en buen puerto. Sin embargo, también es reconocido que es el analista el que muchas veces es el último en reconocerse o el menos reconocido, quien realmente empuja este objetivo hasta el final. Hay que entender un poco cuál es el ciclo de vida que tiene el personal analista en nuestras instalaciones o en nuestra etapa de trabajo colaborativo. Y aquí se encuentra básicamente un esquema de lo que se le llama el ciclo de vida del personal en el marco de un sistema de gestión de calidad. Y esto básicamente podemos, este es digamos que un esquema general desde el momento de la concepción de necesidad de un nuevo puesto de trabajo. Puede ser que para un analista que va a ingresar nuevo, comience desde el tema desde acá, desde la publicidad y presentación de candidatos y continúa todo esto. Pero vamos a ver desde el génesis, desde el momento en el cual vamos a crear un nuevo puesto de trabajo. Por ejemplo, tengo una necesidad. ¿Cuál será? Estoy desarrollando una nueva área físico-sensorial. Necesito personal para poder desarrollar esto. ¿No puedo utilizar el mismo personal? No, tiene que ser un personal especializado. Bueno, entonces, digamos que el director de laboratorio tiene que determinar o identificar o detectar la necesidad de un personal. Esta se presenta hacia quien tenga que presentarse, recursos humanos, gerencia general, a quien tenga que presentarse, la justificación de la necesidad y definir el puesto. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar el puesto? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué lo necesito? ¿Sí? Luego viene justamente el visto bueno de autorización de la creación del puesto. ¿Sí? Ahora, aquí puede haber muchos idas y vueltas, porque obviamente una organización busca cada vez que el headcount trate de que sea menor posible para justamente la rentabilidad de la organización, que es un headcount, es la cantidad de personas que va trabajando. ¿Sí? Esto aumenta el payroll, aumenta la planilla propiamente, y justamente es lo que las empresas no desean. Aparte de que se hace un mal uso de los recursos que se van teniendo.
Entonces, justamente acá es que en el cual nosotros tenemos que poder llegar al visto bueno para tener autorización de la creación del nuevo puesto. Una vez que está creado el puesto, se publica la presentación de candidatos. ¿Sí? Esto, por lo general, lo hace Recursos Humanos, quien va también a hacer la etapa de selección de personal. Esto básicamente lo lleva una persona encargada de lo que es reclutamiento. Ahora, es muy importante entender este esquema. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque básicamente se ha visto que tienes al personal, no sabes para qué lo vas a hacer y creas un puesto de trabajo para poder justificar que esta persona pueda continuar o no. O se crea un puesto de trabajo para las habilidades de esa persona, cuando en realidad lo que se tiene que ver es que más allá de la persona es el puesto de trabajo el que sirve a la organización. Entonces, se tiene que crear un puesto de trabajo y después buscar a la persona ideal, seleccionar a la persona ideal para este tema de el puesto de trabajo creado. Una vez que está seleccionada, se procede al tema de la contratación, donde se ven los términos contractuales de este nuevo personal que está ingresando, y comienza el tema de información. Llamémosle información como el tema de la inducción, que conozca justamente la empresa, a qué empresa está trabajando actualmente, a qué empresa se ha metido a trabajar. Entonces, comienza la inducción y la formación. La formación puedes tenerlo porque muchas veces las actividades que van a hacer son nuevas y ya se sabía a priori que esta persona necesitaba tenía estos gaps. O de repente es porque se sabía que había algunas cosas que estaban faltando, o propiamente porque nuestro sistema de gestión indica que una persona, por más experiencia que tenga, antes de poder ejecutar un ensayo, tiene que tener una etapa de formación, no hay ningún problema. Finalmente, la inducción y la formación se procede a cualificar al personal, o sea, calificarlo a través de una evidencia, llámese nota o algún indicador que pueda dar la venia de que esta persona cumple técnicamente con lo que se requiere para poder ejercer el trabajo asignado. Ahora, una vez que está calificado, se le da plena responsabilidad a través de lo que se llama la autorización. Se le autoriza a este personal para poder ejercer esta metodología. Por ejemplo, nitrógeno amoníacal. ¿Quién lo autoriza? El director del estudio, que es la persona máxima, la autoridad máxima para esto. ¿Sí? Y bueno, obviamente que esto tiene una formación continua, no se deja al analista a su suerte. Se acompaña, se está viendo, se está monitoreando, se está supervisando para poder justamente ver de que esta persona continúa con la capacidad o la competencia que debe requerir. Entonces, este es el ciclo de vida de un personal que está inmerso o está ingresando a un sistema de gestión de calidad. Obviamente que si continúa esta rama hasta ver justamente ya el tema ya más que todo la psicología laboral, en ver la motivación del personal, y luego que justamente puedas hasta justamente romper la conexión laboral a través de una fuga, a través de una simplemente se rompe el contrato, etcétera. Eso no se está viendo básicamente en esto, sino que se quiere ver cómo es que llega la plena responsabilidad de la lista. Algo clave es que en la autorización de la creación del puesto, del nuevo puesto, hay que crear el puesto. Y esa creación del puesto se ve básicamente en el MOF. MOF es un término genérico que significa Manual de Organización y Funciones. Es donde se encuentra justamente la justificación, no como justificación, sino la justificación como actividades, qué es lo que hace y quién cubre este puesto. No la persona, sino me espero ver qué cualidades debe tener esta persona para poder ejercer correctamente las actividades. Por tanto, debe existir toda una coherencia. El diseño del MOF, y existen cursos de solamente diseño del MOF, tiene que tener el objetivo de que primero, tuve una necesidad de personal. No tuve más necesidad de personal simplemente, tuve necesidad de un nuevo puesto. ¿Por qué? Porque los puestos que tengo no tengo el necesario para una actividad específica. Entonces, lo primero que se comienza pensando es qué es lo que va a hacer. Y después, que yo sé qué es lo que va a hacer, es qué herramientas, qué capacidades, qué competencias debe tener para poder ejercer estas tareas. Y una vez que tengo ese esqueleto llamado MOF, recién voy a hacer las publicaciones para que se presenten los candidatos. Obviamente que estos candidatos deben tener una cuota de realidad de poder ver que su perfil cumple con lo solicitado y después obviamente existe el tema del proceso de selección para reclutarlo finalmente. ¿Sí? Entonces el MOF es vital para poder saber
antes de conocer a la persona que va a llenar futuramente va a llenar este puesto de trabajo, es conocerlo, sin saber el nombre y apellido de esta persona, Juan Pérez. Sé que va a venir una persona que tiene que conocer Excel, que tiene que conocer 1825, que tiene que conocer BPL, que tiene que haber llevado un curso de seguridad de laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el MOF, entonces, va a tener básicamente, o en este punto, entra con mucha fuerza, mucho auge, entender qué es lo que se requiere del puesto de trabajo. ¿Sí? Es el perfil de puestos. ¿Qué encontramos en este MOF? La responsabilidad con respecto a la realización de ensayos, calibraciones. Responsabilidad con respecto a la planificación de los ensayos o calibraciones si se requiere. Responsabilidad de comunicación, de comunicar opiniones e interpretaciones. Estamos hablando acá de todos los perfiles de puesto que deberían tener MOF. En realidad deberían tenerlo todos, pero básicamente, por ejemplo, el 1625 manda que estos sí o sí deberían tener un MOF. ¿Sí? No lo llama MOF, pero tiene que tener un perfil de puesto, que es el nombre más genérico que se encuentra. ¿Sí? Funcionalmente hablando, estamos hablando de lo que es el MOF. ¿Sí? Así se conoce genéricamente. Bueno, responsabilidad con respecto a modificar métodos y desarrollo y validación de nuevos métodos, también aquellas especializaciones o experiencias requeridas, calificación y programas de formación y obligaciones de dirección. ¿Quiénes deben tener básicamente un MOF? Personal directivo, personal técnico y personal de apoyo operable. Obviamente los MOF tienen que estar actualizados. ¿Acorde a qué? Justamente a la demanda y cómo se va moviendo, por ejemplo, el sistema tecnológico. Si aparece una nueva tecnología, y la tecnología es necesaria para la empresa, el MOF se tiene que actualizar, porque mínimamente tiene que considerarse el conocimiento de esta nueva técnica que está desarrollándose. O por ejemplo, si el método de ensayo se actualiza el año 2017, el Standard Method, que en el rubro ambiental es, digamos que, el libro de cabecera de todas las técnicas analíticas para aguas, se actualizó a la versión 23. Obviamente que cuando empiezan a hacerse las revisiones se van viendo si hay cambios de forma o de fondo. En cambio los cambios de fondo, que básicamente es un cambio bastante fuerte en la metodología de trabajo, se va viendo si es que de repente hay un cambio de técnica o una técnica más sofisticada. Entonces es ahí donde se tiene que poder empezar a ver si el personal que yo tengo cumple o no. Pero básicamente, ¿dónde debo tener la exigencia de cumplimiento o también el control para que mis futuras contrataciones tengan también este perfil y no tener que siempre constantemente estar capacitando lo mismo en el MOF? Por eso se dice que se actualiza constantemente. Igualmente, si en el MOF, aquí existe algo, si el MOF para una persona pide N competencias y el personal que está cumpliendo el rol de trabajo y ya está en el trabajo, en el rol, no tiene eh, estas habilidades, obviamente se tiene dos caras de moneda, que si lo tenga plenamente y si no lo tiene, obviamente debo ayudar a que, bueno, lo que yo espero es que esa persona antes de poder asumir el reto tendría que llenar el perfil, pero si en todo caso ya está en el puesto o es una persona a la cual futuramente yo quiero promoverla, entonces lo que tengo que hacer yo es hacer que antes de promoverla pueda llenar el perfil requerido. Y para eso existe un auxilio que se llama capacitación del personal. Y la capacitación del personal es una herramienta que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia de trabajo de la empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la organización. Aquí vemos lo que son las oportunidades y justamente el tema de fortalezas y también de habilidades y amenazas, es el FODA, justamente los aspectos internos y externos. Internamente, ¿qué es lo que pasa? Y externamente había explicado algunos ejemplos de, por ejemplo, actualización de normativas, nuevos equipamientos o de mayor sofisticación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas son justamente las oportunidades, las fortalezas, llamémosle externa e internamente, y la debilidad y amenazas interna y externamente, conforme corresponda. ¿Sí? La capacitación personal proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias para desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera también resulta ser muy importante herramienta de motivación. Claro, porque muchas veces las empresas de repente no pueden motivar al personal con dinero
que es lo que idealmente todo trabajador, no solamente de laboratorio, sino todo trabajador busca, sino también se le puede motivar con el tema de las herramientas de la capacitación, porque el personal entiende que quizá no está teniendo una contribución económica como quisiera, pero sin embargo está sintiendo de que está teniendo un propósito más allá de solamente trabajar, un propósito personal o profesional, está creciendo, no solamente se crece jerárquicamente a través de nuevos puestos o promociones, sino también se hace desde que se da cuenta de que ya no es el mismo técnico, el mismo director, sino que ya esta persona adquirió nuevos conocimientos y por eso la capacitación es vital, no solamente para que el personal esté acorde a mi necesidad de mi core business, sino también por el simple hecho de que el personal se empieza a motivar. Ahora, en auxilio de esto existe una norma internacional dentro de la familia de la ISO 9001. Él nombra a unas normativas que existían hace mucho tiempo, que no eran nombradas y por tanto estaban medias olvidadas, pero que hoy con la versión 2015 de la ISO 9001 cobró simpático auge porque lo nombra como si fuesen documentos de apoyo. Estamos hablando de la familia de las ISO 10000. Y particularmente vamos a hablar de la ISO 10015 en su versión 2019, actualizada el año pasado, justamente porque el objetivo de esta norma es el tema de lo que es la formación del personal. Y para nuestras buenas cuentas, la capacitación. La ISO 10015-2019. El proceso de capacitación, básicamente, tiene 4 peldaños. Primero es detectar la necesidad de capacitación. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros detectamos esta necesidad de capacitar? Mi personal necesito que se capacite. Entonces, yo ya detecté la necesidad. Y esa detección de necesidades no queda en el aire, no queda en el limbo. Eso se tiene que volcar en algo que se llama un programa de capacitación. Un programa es justamente es una sábana de gran tamaño porque temporalmente hablando es grande, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, en el cual nosotros ponemos nuestras intenciones de capacitación, puntualmente porque es un programa de capacitación. ¿Sí? Una vez que está implementado en el programa, se espera la fecha, obviamente se espera unos días prudentes antes, para poder implementar cada una de las actividades, o sea, de las capacitaciones de este programa. ¿Sí? Entonces se ejecuta la capacitación para finalmente evaluarla. ¿Qué significa evaluarla? Verificar que la actividad de capacitación fue eficaz o no. ¿Y cómo evalúo eso? Porque justamente en la detección de la necesidad de capacitación yo tuve objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? Que este personal pueda llevar esta capacitación. Bueno, entonces la evaluación del programa de capacitación tendrá que ver con que se llegaron a uno de los objetivos identificados en el peldaño número 1. Vamos a entrar un poco más al detalle de qué es lo que dice la 10015 en cada una de las 4 fases. La fase número 1 es detectar las necesidades de la capacitación. Y en este punto es donde el personal con responsabilidad sobre su equipo tiene que darse cuenta, ya sea por propia habilidad o ya sea porque el personal mismo se lo dijo de forma explícita, cualquiera sea las fuentes en las cuales nos llega esa iluminación de poder entender qué es lo que se requiere, es que nosotros ya detectamos las necesidades de capacitación. ¿Sí? ¿Qué medios o métodos se utilizan básicamente para eso? La evaluación de desempeño. Nosotros sabemos que básicamente una herramienta de recursos humanos es evaluar al personal constantemente. Llamémosle un periodo de 6 meses, 1 año, pongámosle. Entonces, en el año yo tengo que ver si mi personal está creciendo o está creciendo. Y si no está creciendo, porque esa es una preocupación que debería tener recursos humanos y el jefe directo, es que su personal crezca, porque mientras más crezca, mejor garantiza que las actividades van a estar controladas y van a estar mejor direccionadas. Entonces, una preocupación de todo jefe y de todos recursos humanos es que el personal crezca. ¿Sí? Y eso, una manera cuantitativa de poder ver el crecimiento es evaluando, es teniendo justamente el histórico o el tema del monitoreo de la evaluación de desempeño. Ver cómo estaba el año pasado y cómo está hoy. ¿Creció o no creció? Y si no creció, ver por qué no está creciendo. Y básicamente una de las fuentes de no crecimiento, aparte de las motivaciones, por cualquiera de las razones que sea, es también la falta de herramientas por la capacitación. Entonces, con esta evaluación de desempeño es un primer input que tenemos para detectar necesidades de capacitación. O a la observación.
porque justamente la observación o de repente las entrevistas a través de cuestionarios para poder saber cuál es el grado de competencia que va teniendo el personal para sus actividades. O también por solicitud de supervisores, gerentes o el jefe directo, por reuniones de trabajo, por exámenes planteados, ya sea escritos o verbales, a los empleados del personal, la entrevista de salida, ¿sí? ¿Por qué es que está saliendo el personal? Se le está sacando de repente por unidad de competencia, porque no se actualizó, y eso, ¿por qué no se actualizó? Muchas veces, antiguamente se pensaba que conforme las computadoras seguían avanzando, al personal con mayor edad es que tenía que justamente descartarse porque no estaban acorde a la tecnología. Hoy por hoy, si eso es una razón de salida, es para que se cuestione fuertemente la necesidad no de sacar al personal, sino de capacitarlo para estar frente a la tecnología. Y es justamente por eso que es un input para la capacitación. Análisis de cargos, ¿sí? O sea, viendo justamente el tema de lo que se llama la homologación de cargos, o viendo justamente la amplitud de las tareas que se tiene para el tema del cargo. Indicadores. Baja productividad. ¿Por qué baja productividad? Porque el analista no está adiestrado para poder, por ejemplo, titular. Entonces lo que necesita es una capacitación o un entrenamiento justamente en el tema de las buenas prácticas del manejo del titulador. Entonces, justamente el entrenamiento, ya que estamos hablando de esto, es una clase particular de capacitación en el cual es más vivencial, más ejecutor, que solamente meramente teórico. ¿Sí? Y bueno, el control de cambios. Cualquiera sea esta, la necesidad de capacitación y algo muy importante en el análisis de cargos es justamente hacer el match. ¿Qué es lo que yo espero del personal? MOF. ¿Y qué es lo que realmente tiene el personal? Bueno, evaluación del personal, lo que es el escaneo, los rayos X del personal. Veo lo que tiene según su currículum vitae o lo que yo pueda obtener de información a través de entrevistas. Recuerden que el currículum vitae ayuda de alguna u otra manera como un primer input, pero muchas veces el CV no muestra lo que realmente el analista o el personal en general es. ¿Por qué? Porque puede ser que no está actualizado, porque puede ser que no supo hacer un currículum vitae, lo que sea. Pero una de las, eso es verdad, digamos que es un primer instrumento que ayuda mucho para poder saber en qué mundo está inmiscuido el personal, pero no es el único. Las entrevistas y los cuestionarios, quizás los exámenes no tanto, no soy tan partidario de dar exámenes a personal, no dar exámenes para poder obtener las necesidades de capacitación, sino el tema de repente uso exámenes para el tema de evaluación de lo que es la eficacia de la capacitación. Pero bueno, incluso las encuestas anónimas o encuestas colectivas nos ayudan justamente a poder identificar las necesidades, ¿sí? Entonces, básicamente el tema del análisis de cargos, en el cual yo voy a hacer un match, un cruce entre lo que tengo y lo que quiero, es que justamente tiene los inputs de necesidad de capacitación. Incluso las auditorías, porque las auditorías cuando se hace evidente de que un personal le falta algo, es que justamente salta la necesidad de capacitación. Por tanto, el punto número 2, diseñar el programa de capacitación. El programa de capacitación es dinámico. No puede ser que se diseñe una vez y ese se queda durante todo el año. Si se queda durante todo el año, al auditor eso le salta como una alerta para poder meterse más a inmiscuirse y a ver el tema de lo que es el monitoreo. Porque en un año que de auditoría en auditoría estoy hablando, no haya habido ningún cambio de plan de capacitación, quiere decir que o las olas estuvieron, básicamente no hubieron olas y el agua estuvo tranquilo durante todo un año, o qué es lo que pasó. Básicamente lo que hace el auditor es constatar una sospecha y no se hizo un monitoreo de las necesidades de capacitación. Entonces es muy importante estar constantemente monitoreando, actualizando el programa de capacitación. Y como proceso de capacitación fase 2, justamente ahí está el programa de capacitación. ¿Qué debe enseñarse? ¿Quién debe aprender? O sea, buscar justamente al auditor de la capacitación, a los que van a recibirlo, cuándo se debe enseñar, dónde se debe enseñar, cómo se debe enseñar y quién debe enseñar. Entonces, aquí en este programa de capacitación vamos a definir primero si la capacitación va a ser interna y externa, los recursos que se requieren, quiénes van a ser el personal objetivo, ¿sí? o el auditorio objetivo de la capacitación, qué es lo que se desea enseñar, cómo se desea enseñar. ¿Sí? Entonces, todo esto se ve en el programa de capacitación. En la fase 3, la implementación o ejecución del programa de capacitación que puede darse en la inducción, que es justamente la capacitación inicial de personal donde se da apertura a la empresa a la cual está ingresando.
La capacitación propiamente, que es la parte más teórica, o entrenamiento, que es la parte más ejecutora. Las habilidades, o lo que son las capacitaciones de habilidades blandas, quizás estar acá más que una capacitación, porque es parte de la capacitación en sí como nombre genérico, pero se le puede llamar, por ejemplo, talleres vivenciales o talleres de concientización, el tema de habilidades, capacitaciones combinadas y evaluación finalmente. ¿Sí? La evaluación. Entonces, aquí es lo que nosotros usamos como para el tema de la implementación de las actividades programadas de capacitación, o sea, la ejecución de la capacitación. Y finalmente, para poder garantizar si la capacitación fue o no efectiva, existe lo que es la evaluación del programa de capacitación. ¿Sí? Lo primero, si se evalúa el programa, es poder ver si fue efectivo o no. Y esto quiere decir es que si se cumplió en tiempo y forma lo que se había planificado. ¿Sí? Si se cumplió, bien. Si no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? Porque hubo el desvío. Para garantizar que mañana más tarde no vuelva a ocurrir el mismo desvío y pueda asegurarse de alguna u otra manera la salud de lo que es el programa de capacitación. Pero también lo que se tiene que hacer es evaluar si la capacitación fue correcta o no. Ojo con eso, no confundamos. No quiere decir que evalúen al capacitador. Quizás el capacitador no fue muy bueno, y siempre es una buena práctica para recursos humanos hacer una encuesta de satisfacción del usuario, del receptor de la capacitación. ¿Le gustó el capacitador? ¿Le gustó los temas? ¿Cómo le pareció la capacitación? ¿Cómo le pareció la metodología de enseñanza? ¿Sí? Entonces, está muy bueno tener eso, pero lo que básicamente se evalúa acá es si realmente la capacitación dio frutos o no. ¿Qué quiere decir? Como veíamos en el tema de lo que es la definición de necesidades y la definición del plan, del programa de capacitación, tiene objetivos para cada uno de los temas que se van a capacitar. El objetivo tiene que estar claro a qué se llega y la meta. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿se llegó o no se llegó? Para eso, obviamente, la evaluación de eficacia no se hace en el momento. Salvo que el objetivo de la capacitación haya sido el tema de recibir conocimientos. ¿Sí? Impartir conocimiento. Por ejemplo, yo necesito que tú sepas la interpretación de la norma 16025. Bueno, te capacito en eso. Entonces, lo que yo hago al final es, ahí hago la evaluación en el momento. Terminó la capacitación, examen. A ver, explícame un poco el 4.1, ¿sí? Todo lo que es imparcialidad, confidencialidad, etcétera, etcétera. Listo. Explícamelo. ¿Qué significa riesgos? El 6.2, personal, el 6.6, el tema de suministros. Explícame qué significa esto. De la norma 16025 estoy hablando. 9001, 4.1, contexto de organización, ¿qué significa esto? ¿Sí? Entonces, básicamente ahí cuando su objetivo es impartir conocimientos, el examen puede ser una de las mejores herramientas y se toma en el momento. Sin embargo, si el objetivo es otro, que es el tema de generar habilidades, no se puede ver en el momento. Lo que se hace es en el tiempo ver justamente el tema de si se desarrolló o no la habilidad a la cual se está refiriendo. Ahora lo que se va a ver justamente es una correspondencia entre lo que pide la norma 16025, que quizás es la que más se inmiscuye en las actividades de acreditación del laboratorio, y lo que requieren los principios de la BPL. Y aquí hay un traslape justamente de esto. En el tema solamente de lo que es personal, la BPL llama que su finalidad es determinar si las instalaciones cuentan con personal cualificado, recursos humanos y servicios de apoyo suficientes para la variedad y número de estudios que se realicen. También requiere saber si es que la estructura organizativa, el organigrama propiamente, es adecuado en cuestión con director del laboratorio, director de estudio, personal de la unidad de garantía de la calidad, investigador principal y personal del estudio. ¿Qué es lo que pide 1625 en su traslape, la estructura 2017? ¿Sí? Primero, disponer de personal técnico y directivo, definir la organización y la estructura de gestión. Tenemos que tener quién tiene la responsabilidad, autoridad y la interrelación. Eh, Tenemos que tener la capacidad de poder generar una adecuada supervisión del personal. Tenemos que tener a alguien nombrado como director técnico responsable de las operaciones analíticas. Ahora, ya nos habla más de lo que es responsabilidad de calidad, pero sí de haber personal que tenga responsabilidad de implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad. Por tanto, hay un traslape casi perfecto de lo que pide ABPL. Y eso es en cuanto al capítulo 5, que es requisitos relativos a la estructura.
este punto de acá no es 2005, es 2017. ¿Sí? Por eso son requisitos de 2017. Y el 6.2, personal puntualmente, habla que el personal tiene que ser competente, formado y con experiencia requerida. Y hay que tener metas con respecto a la educación, formación, programa de formación, que es lo que hemos visto hace un momento. Y el registro de autorización de personal, formación, habilidades y experiencias. ¿Sí? Entonces hay casi un traslape perfecto y por tanto es muy importante entender eso porque quiere decir que la BPL no va a ser un trabajo pesado para poder implementar. Si un laboratorio ya tiene la acreditación con el ITC 025, básicamente lo que tiene que hacer es poder evidenciar casi el cumplimiento de la BPL. Por lo general, algunas cosas que tenemos que precisarlo porque la BPL lo solicita así, pero si no, prácticamente está cumpliendo la acreditación en buena fuente. Es una gran ayuda o apoyo para que la BPL pueda desarrollarse con normalidad. Ahora, si no se tiene, y vamos al caso contrario, que un laboratorio pueda implementar correctamente una APL, le da tranquilidad o le da espacio para poder más rápido implementar la norma internacional ISO 17025. Hablábamos justamente del tema de lo que es la habilitación o la autorización del personal. Es lo que dice con un poco más de detalle el 6.2 en la norma 1625. Dice que se debe documentar los requisitos de competencia, ¿sí? Para el personal calificado. ¿En base a qué? A educación, es decir, grados académicos, formación, alguna capacitación o alguna experiencia más puntual y específica para la rama a la cual se va a dedicar, conocimiento técnico de lo que va a ejecutar, habilidades. Esto es muy interesante porque la norma en su versión 2005 hablaba solamente de educación, formación, habilidad y experiencia. Acá lo que querían es separar lo que son habilidades blandas y duras, los skill soft y hard, los duros y los blandos, ¿sí? Entonces, justamente las habilidades soft, los soft skills, justamente son aquí como llama la norma, las habilidades simplemente. Y los conocimientos técnicos que son justamente los hard, las habilidades duras, justamente son los conocimientos técnicos. ¿Por qué separa esto? Porque antes solamente se llenaba habilidades como parte técnica, la parte de las habilidades duras. ¿Por qué? Porque se creía que como es un analista tenía que conocer técnicamente más que otra cosa. Un analista no tiene que saber necesariamente gobernar, coordinar o de repente organizar. Eso es lo que se creía, cuando en verdad un analista dentro de su ámbito de trabajo es el gerente, por así decirlo. ¿Sí? No es que sea el gerente como empresa, pero sí dentro de su ámbito de trabajo, porque él se autoorganiza, si trabaja solo o si trabaja en equipo, tiene que coordinar. Entonces, hay algunas habilidades inherentes que el personal, por más analista, auxiliar o asistente que sea, tendría que conocer. Entonces, por eso que la norma separó para decir, bueno, ahora sí dime qué habilidades debe tener. Está forzando a quien está implementando las normas, 16 o 25, a pensar en que no solamente es un tema de meramente una persona que conozca técnicamente, sino que también sea capaz de poder relacionarse, incluso por el tema de seguridad mismo, hablando como que el laboratorio es una actividad de alto riesgo. En la medida posible se tiene que tener dos personas haciendo una actividad para que en caso de suceda algo, la otra persona pueda estar soportando, pueda dar ayudas o primeros auxilios. Entonces, básicamente las habilidades deben estar inmiscuidas. Y bueno, la experiencia que justamente conlleva o dar la espalda para poder hacer tal o de actividad. La norma también habla que se debe tener procedimientos y conservar registros para formar al personal, realizar el seguimiento de competencia, que es lo que hemos hablado en la edición anterior, determinar los requisitos de competencia, seleccionar al personal, supervisar al personal y autorizar al personal. Ojo que esto de determinar el requisito de competencia ya se explicó cómo es que debería crearse desde el momento de la concepción del puesto a crearse el nuevo puesto. Y se debe autorizar al personal que realiza actividades de laboratorio específicas. ¿Para qué? ¿Qué tareas? ¿Quién desarrolla, modifica, verifica y valida métodos? Debe haber algún tema de autorización, como algún mecanismo para autorizar a estas personas. Otro mecanismo que hay es analizar resultados incluidos, eh, quien analiza los resultados, incluido quien hace opiniones e interpretaciones. Y por último, quien informa, quien revisa y autoriza los resultados. Todas aquellas personas que están dedicadas a una de estas actividades tienen que tener un mecanismo
de autorización. Básicamente en este esquema de trabajo se ve un poco el tema del trabajo del personal, ¿sí? Cómo es básicamente el ciclo de trabajo. Desde que el personal ingresa hasta que tiene la autorización previa para poder ejercer la actividad para la cual fue contratado. Ingresa el personal al laboratorio y comienza con un entrenamiento, ¿sí? Entrenamiento, ya no estamos hablando del tema de inducción, sino entrenamiento en la técnica, ¿sí? Ya sea que sea un personal nuevo o un personal que no es nuevo, pero fue destinado para poder realizar una prueba o un método de ensayo. Se le entrena en la técnica y en el método de ensayo. Quien lo entrena es una persona obviamente que tiene las competencias para poder hacerlo. Una vez que está en esta etapa de entrenamiento, en la etapa de adquirir los conocimientos, tiene que demostrar si aprendió o no. Para eso hace un trabajo bajo supervisión. Esta persona ya va a empezar a ejecutar, obviamente bajo el control de un supervisor, que por lo general es quien capacitó, pero puede ser que muchas empresas utilizan a otra persona con la misma o quizás mejor competencia que el capacitador para que justamente evalúe la calidad de capacitación, ¿sí? Pero bueno, en realidad casi en todos los casos es que el entrenador coincide con quien es supervisor, quien está evaluando. No hablamos de supervisor como puesto, sino de supervisor del trabajo que está haciendo para el tema de la capacitación o entrenamiento, en este caso es la habilitación, ¿sí? Una vez que se tiene trabajo de supervisión, esto por lo general entrega resultados y estos resultados se tienen que proceder a hacer una evaluación estadística para poder ver que realmente estuvo correcto. Una vez que llega acá, el personal tiene la autorización, tiene ya reconocimiento pleno para poder ejercer lo que tiene que hacer, ¿sí? Ahora, como les decía, no le podemos decir, ya lo evalué, ya lo entrené, ya hice, lo testifiqué que estaba haciendo bien las cosas y la estadística me dice que lo hace bien, lo dejo a su suerte, no. A partir de acá, en adelante, comienza a ver el tema de la supervisión. ¿Supervisa qué? El desempeño. Monitorea el desempeño del personal. ¿Para qué? Para poder asegurarse de que realmente el personal continúa mínimamente con las habilidades o competencias que se dio al momento de autorización. Y si hay algún desvío, poder corregirlos. Y si el desvío es permanente, quizás ver cuál fue el foco de falla, quizás en el mismo entrenamiento se omitió algo, entonces llamamos a una recapacitación o un reentrenamiento para poder cubrir esos gaps, ¿sí? En la ejecución del ensayo se tienen registros que va justamente a ayudar al soporte de la supervisión de desempeño o monitoreo. La norma pide guardar o reservar todos los registros de autorización desde el momento de la fecha de autorización. Es muy importante esto. El analista o el personal técnico tiene realmente la autorización plena para poder ejercer algo desde la fecha. Y desde esa fecha recién deja de tener el trabajo de supervisión propiamente a tener solamente una supervisión que depende de cuánto tiempo tiene autorizado, puede ser más o menos frecuente. ¿Sí? Y hay que guardar también, hay que reservar, hay que conservar todos los registros de evaluación. ¿Y cómo es que se hace un poco el tema de la autorización? Básicamente se encuentra acá el core, digamos que el corazón del proceso de demostrar la correcta ejecución de un ensayo se centra en lo que es demostración de exactitud, que los resultados del analista entrenado sean exactos. ¿Y qué quiere decir? Que tiene que ser veraz y preciso a la vez. ¿Cómo se hace esto? Se logra hacer con un uso de material de referencia. Si vamos a hacer una estadística monogrupal, quiere decir que solamente para esta persona se dedica un material de referencia al cual él tiene que reproducir. O si no, en una estadística bigrupal o grupal en general, comparación con un analista habilitado, ¿sí? De esto de acá vamos a, de alguna u otra manera, después de esta presentación, vamos a dedicar otro video solamente exclusivo para la implementación de estos puntos, porque me parece que es muy importante entender cómo es que utilizo las herramientas estadísticas. Esta parte de acá no suplanta bajo ninguna circunstancia que se pueda llevar un curso de aplicaciones de herramientas cualimétricas, ¿sí? ¿Por qué?
porque la estadística es necesaria para poder sostener una BPL o un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 16025. Es completamente necesario, vital, importante tener un curso de cualimetría, ¿sí? Entonces, yo voy a dar, digamos que herramientas básicas de cualimetría para este punto. No estoy suplantando ningún curso de cualimetría. Por favor, recomiendo que lo puedan llevar, cada uno bajo proactividad. El que lo tiene, buenamente va a poder revisar y quizás pasar de largo el siguiente video. Y si no, bueno, pueden de repente refrescarse o poder ver estas propuestas técnicas estadísticas que se proponen. Y si no, ustedes mismos pueden en el foro comentar algo si tienen alguna consulta o alguna mejor sugerencia, ¿sí? Pero como les digo, esta parte no quiere suplantar alguna capacitación que ustedes quieran tener para poder fortalecer los conceptos estadísticos. Y bueno, lo que sí les propongo son propuestas de actividades del tema cualimétrico, ¿sí? Y bueno, evaluación estadística de desempeño, demostración de homogeneidad en el tiempo. Básicamente rondas intralaboratorios, estadística multigrupos y uso de muestras ciegas para hacer justamente el tema del monitoreo. Estas dos herramientas son básicamente las más utilizadas para hacer el tema de monitoreo. Y este esquema que se encuentra acá, que ya les digo, vamos a volver en estos dos últimos slides, en el anterior y este, vamos a volver a reforzar con un ejemplo numérico, es justamente un resumen de todas las herramientas estadísticas que se utilizan para este objeto, para este objetivo. Como le decía, tiene que demostrar exactitud de los resultados, por tanto, tenemos que tener veracidad y precisión. La veracidad se va a encontrar a través del monitoreo de un valor central, y la precisión a través de cualquier técnica de precisión. Las técnicas se van a separar por dos naturalezas. Ese es un cuadro de doble entrada. Por un lado tenemos el horizonte y por otro lado tenemos la vertical. En el horizonte tenemos la gran clasificación, que son distribuciones normales o no normales, y dependiendo si la distribución de datos es normal o normal, voy a utilizar herramientas estadísticas por separado. Para precisión, si es un solo grupo de resultados, que quiere decir que es el analista que estoy habilitando solamente él, para precisión usaré el test de Horwitz y para valor central, si son normales, te doy una muestra. La herramienta de student. Pero si tengo dos grupos, que quiere decir que estoy haciendo una comparación de un analista habilitado con un analista por habilitarse, lo que usaría para precisión va a ser la prueba de Fisher. Si son datos normales, si son datos no normales, trabajaré con Levin. Y para dos grupos nuevamente, para ver la veracidad o perseguir el valor central, trabajaré con el test de de dos muestras y su par no normal sería Mann-Whitney. Y si yo tengo una habilitación múltiple o masiva, en el cual tengo un habilitador y varios analistas postulantes, lo que yo usaría para la precisión, si son datos normales, será Bartlett, y si son datos no normales, bueno, Alevin, nuevamente igual que el caso de los grupos, y para distribución normal, para valor central, se utilizará a ANOVA, y para distribución normal, a Cucamonix. Bueno, les invito a que en el siguiente video podamos ver un ejemplo de aplicación para con estas herramientas. No pretendo hacer cada uno de los tests, lamentablemente no es un objetivo de hacer herramientas cualimétricas aplicadas a 16025, pero sí de manera general cómo como ejemplo se aplica estas herramientas y bueno, ver cuál es la conclusión que se quiere llegar. Si ustedes creen de que no es necesario, el subsiguiente video ya estaríamos comenzando con el tema de el segundo principio de la BPL, que sería el programa de aseguramiento de calidad.